el no contar ya con la división de poderes, el no contar ya con contrapesos, el no contar ya con condiciones en las cuales la oposición, pues sí, puede competir y puede ganar algunos estados, pero ya no están las condiciones para que la oposición pueda volver a ganar la presidencia. Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este sábado 7 de junio del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Amigos, vámonos de lleno a la información. ¿Cómo ven ustedes que hasta la misma Denise Dresser, sí, se le voltea a esta oposición? Y sobre todo a Alito, que después de esas elecciones que tuvo allá en Durango y Veracruz, salió a decir que el PRI simplemente está más poderoso que nunca, que están y siguen creciendo. Pero la Dresser humilla al PRI, hace pedazos al PRI y al PAN, al asegurar que ya son irrelevantes ante el gran poderío de la 4T. Ella ve a una oposición vencida, incapaz de ganar la presidencia en el futuro. No le quite esos sueños que tiene el señor Alito Moreno, no sea tan mala. Todo esto lo hizo en el programa de Aristegui Noticias después de lo ocurrido en la elección al Poder Judicial, en donde dice que ya, con todo ese poder que tiene Morena, simplemente ya no hay manera de que vuelvan al poder el PRI y compañía. Los acaba de hacer pedazos. Se les voltea a la señora Dresser al ver una realidad muy dolorosa para todos ellos. ¿Qué es lo que comentó? ¿Qué es lo que dijo Denise Dresser? Parte de ello. Pero antes, ¿cómo mencionaba esto Alito? Y eso lo dice todo. El PRI va a seguir creciendo y lo vamos a hacer porque tenemos las ideas, la experiencia y la convicción de ser una verdadera alternativa ante el desastre que representa el gobierno de Morena. Aquí estamos, firmes, aquí seguiremos del lado de las y los ciudadanos, defendiendo la democracia, la legalidad y el futuro de México. Mucho ánimo, mucho carácter, porque ya regresamos y vamos a volver a ganar. PRI. Ah, caray, que ya regresaron y vamos a volver a ganar, dice. Pues así le respondió Denise Dresser a todos estos argumentos triunfalistas que tiene sobre todo Alito. Ya lo ven porque es el que anda saliendo en medios a decir una y otra vez que ganaron, que arrasaron, que aplastaron, que son una verdadera potencia política nuevamente. Ante cualquier estándar de democracia, aunque sea minimalista, el no contar ya con la división de poderes, el no contar ya con contrapesos, el no contar ya con condiciones en las cuales la oposición, pues sí, puede competir y puede ganar algunos estados, pero ya no están las condiciones para que la oposición pueda volver a ganar la presidencia. Por eso es Steven Levitsky, el autor de Cómo mueren las democracias. Me lo encontré, creo que te comenté, Carmen, en una conferencia hace poco y lo cuestioné de frente. Bueno, ¿cómo catalogas tú ahora a México? Y me dice, ya es un autoritarismo competitivo. ¿Qué se entiende por autoritarismo? Suena como contradictorio. Autoritarismo competitivo. ¿Qué es eso? Competitivo en cuanto a que se mantiene la fachada de la democracia, se mantiene pues algunos archipiélagos de prensa libre, algunos espacios de libertad de expresión, pero y la oposición
puede seguir compitiendo si lo quiere hacer, pero ya no en condiciones de equidad, ya no con reglas equitativas del juego. Y esta elección, bajo la lógica de lo que resiste apoya. Exactamente, y esta elección lo demuestra, y por eso ahora el regaño a la oposición, porque saboteamos nuestra perfecta elección, cuando esa elección ya estaba determinada de antemano, los resultados ya eran predecibles. Yo cuando anulé el voto sabía que era un gesto testimonial y de oposición, y que cuando salieran los resultados iban a reflejar lo que estaba ahí en ese acordeón que me encontré tirado en la calle. Y bueno, hay cosas que son irrisorias, los acordeones hechos de obleas, que luego se podían comer. Ah, eso no lo vi. Sí, ¿cómo fue eso? Sí, en Chiapas creo que fue, y cuando se le Y es que entre su llanto por lo ocurrido ya hace una semana, pues tuvo que mencionar y echarle tierra a esta oposición que anda muy jodida y que nunca va a regresar. Ustedes lo escucharon. Pero parte de ese llanto que fue a externar con Aristegui Noticias fue el siguiente. Lo que molesta, en el fondo, a Claudia Sheinbaum y a otros, es que, por ejemplo, la cobertura de la prensa internacional, tanto en los días previos como en los días posteriores a esta elección, ha sido muy crítica. Ya no se habla de México como una democracia deficitaria, incipiente, joven, ya se utilizan otros términos, como autoritarismo competitivo, como autocracia constitucional. Fascinante un artículo de Pedro Salazar ayer, donde decía esto es distinto al PRI, porque el PRI lo que hacía era, pues básicamente violar la Constitución todo el tiempo. Ahora la diferencia es que Morena ha reformado la Constitución para avalar esta toma de poder que incluye ahora el control del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. Entonces, ante cualquier estándar de democracia, aunque sea minimalista, el no contar ya con la división de poderes, el no contar ya con contrapesos, el no contar ya con condiciones en las cuales la oposición, pues sí, puede competir y puede ganar algunos estados, pero ya no están las condiciones para que la oposición pueda volver a ganar la presidencia. Por eso es Steven Levitsky, el autor de Cómo mueren las democracias. Me lo encontré, creo que te comenté, Carmen, en una conferencia hace poco y lo cuestioné de frente. Bueno, ¿cómo catalogas tú ahora a México? Y me dice, ya es un autoritarismo competitivo. ¿Qué se entiende por autoritarismo? Suena como contradictorio. Autoritarismo competitivo. ¿Qué es eso? Competitivo en cuanto a que se mantiene la fachada de la democracia, se mantiene pues algunos archipiélagos de prensa libre, algunos espacios de libertad de expresión, pero y la oposición puede seguir compitiendo si lo quiere hacer, pero ya no en condiciones de equidad, ya no con reglas equitativas del juego. Y esta elección, bajo la lógica de lo que resiste apoya. Exactamente, y esta elección lo demuestra, y por eso ahora el regaño a la oposición, porque saboteamos nuestra perfecta elección, cuando esa elección ya estaba determinada de antemano, los resultados ya eran predecibles. Yo cuando anulé el voto sabía que era un gesto testimonial y de oposición, y que cuando salieran los resultados iban a reflejar lo que estaba ahí en ese acordeón que me encontré tirado en la calle. Y bueno, hay cosas que son irrisorias, los acordeones hechos de obleas, que luego se podían comer. Ah, eso no lo vi. Sí, ¿cómo fue eso? Sí, en Chiapas creo que fue, y cuando se le cuestiona a Luisa María Alcalde sobre... o sea, las obleas con colores. Exacto, sí. Cada oblea, la oblea, el color de la boleta. Exacto, pero... qué original, mira. Exacto, y luego bueno, echaron creatividad, pues sí. Se comía la oblea. Y cuando se le cuestiona a Luisa María Alcalde sobre estas prácticas ilegales de su partido, lo minimiza diciendo, pues es la creatividad que demuestran los mexicanos. No, es la creatividad del partido en el gobierno, creatividad que durante muchos años tuvo monopolizada el PRI, y por eso quienes recordamos esa época, recordamos el vocabulario del fraude, la urna embarazada, el ratón loco, los carruseles. Ahora hay que incorporar a ese vocabulario los famosos acordeones, Carmen.
Ni más ni menos, pues estamos ya en este momento, Denise, con los cómputos terminados en lo que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya están en el 100%. No sé si también el Tribunal de Disciplina, a ver si me echan una manita para verlo, pero por lo pronto de la Corte ya está clarísimo que tendremos por primera vez a un abogado indígena, Hugo Aguilar Ortiz, que bueno, pues está perfilando la narrativa, no perfilando, ya desde incluso antes de la elección, la propia presidenta posicionó el tema de Benito Juárez, de los Benito Juárez en el Poder Judicial, y pues claramente se está enfilando la narrativa a plantear que Hugo Aguilar Ortiz es una suerte de evocación a este prócer de la patria, Benito Juárez, para ser el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia surgido de una elección con estas características. Déjame preguntarte sobre eso para cerrar esta conversación. Mira, yo celebro que en cualquier Suprema Corte haya diversidad. Celebro que personas de origen, con orígenes mixtecos, de pueblos originarios, avancen política socialmente. ¿Quién se va a pelear con eso? ¿Quién se va a pelear con eso? ¿Quién lo disputaría? Lo que se cuestiona, y creo que de manera legítima, y no es un cuestionamiento basado en un argumento ni clasista ni racista, es Claudia Sheinbaum tuvo en su momento la posibilidad de nombrarlo. Andrés Manuel López Obrador nombró técnicamente proponerlo, y si se lo rechaban de nombrar, y rechazaban de nombrarlo, como fue con Lenia. Andrés Manuel López Obrador nombró, creo que fueron 4 o 5 ministros de la Suprema Corte. Luego se enojó con... Propuso y se aprobaron, y decidió, al final, como el mecanismo es, propongo, si lo rechazan, vuelven a hacer otra terna, y en ese caso, si yo no me equivoco, a ver si estamos tú y yo en lo correcto, Lenia Batres fue una decisión del presidente, dados los rechazos consecutivos del Senado sobre las propuestas del presidente. En ese caso, Lenia, los otras fueron propuestas aprobadas por el Senado de la República. Sí, pero la presidenta miente cuando dice es que ahora el pueblo eligió en lugar de una sola persona. Es que nunca fue así. Fue un proceso. Pero no es una persona que es la presidencia. Sí, exacto. Que representa. Pues, la presidenta que... un voto contra 100 millones, no es así. No, cuando la presidenta con 80% de popularidad o 75%, o Andrés Manuel Obrador en su momento, propuso a, por ejemplo, Margarita Ríos Farjat, al ministro González Alcántara, y propone ternas. Esas ternas son escrutinadas en el Senado, y luego el Senado vota. Como miembros de la sociedad civil, yo recuerdo a mí y a muchos otros participando en aquello que en esa época se llamaba sin cuotas y sin cuates, porque nos parecía que el mecanismo no era el mejor mecanismo, que debía haber un proceso largo de auscultación de los candidatos y mayor involucramiento de la sociedad civil en las propuestas y en todo el proceso para la selección de los ministros de la Suprema Corte. Yo creo que ese era el camino adecuado. Ahora se sustituye por esto que se está celebrando como la democratización de la Corte, cuando si Andrés Manuel López Obrador hubiera querido que Hugo Aguilar Ortiz fuera ministro, lo podía haber logrado y nos hubiéramos ahorrado los 47 mil millones de pesos que costó esta elección. Pero más allá de eso... 620 millones de boletas. Sí, que no se usaron. Pero sí se usaron, no todas. No todas, pero muchas quedaron ahí. Millones, es que es una locura. Millones. Y lo que me preocupa es que ahora como costó tanto la elección, me asusta. Les digo que la forma como juegan con su narrativa da hasta pena. Dice, si hubiese querido Andrés Manuel, pues es que aquí se dio la oportunidad de que se inscribiera quien quisiera. Y esta persona, Hugo Aguilar, quiso competir y ganó por la mayoría de votos de los ciudadanos. Vaya manera, síganse revolcando simplemente en su dolor, en su odio, en su rabia, en su resentimiento, como lo acostumbran. Y de paso, pues llévense entre las patas a sus allegados. En este caso, qué bueno que dice al menos una realidad, que ya no va a regresar el PRI jamás a la presidencia, y mucho menos el PAN. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.